Mi familia y yo nos hemos propuesto vivir la experiencia de la espiritualidad trinitaria, hijos de la Madre de Dios. Y en esta espiritualidad aprendí, entre otras cosas, lo que es la oración contemplativa. Y desde entonces he venido ejercitándome en esta manera de comunicarme con Dios. Una forma de hacerlo es con la naturaleza. Cuando ya yo acallo mis sentidos, me hago consciente de mi respiración lenta, profunda, miro el paisaje que me rodea o los cuerpos que tenga alrededor, los objetos. Luego paso la mirada por todos lados y entonces selecciono un objeto o una imagen, me familiarizo con ella y ya no miro más a otro lado, es decir, silencio las otras imágenes. Con mucha calma y con mucha paciencia empiezo a detallar ese objeto y poco a poco voy viendo las señales de Dios que me habla para instruirme, para dirigirme, para impulsarme. Todo esto el Señor lo utiliza para hacer en mí, conmigo y desde mí, mejores obras, según su plan, según su criterio y voluntad. En este ejercicio es indispensable el silencio y la escucha de Dios para poder identificarme con Él y así vivir y hacer la voluntad de Dios. Les hablo de todo esto porque en este mini podcast les contaré el fruto de una de mis oraciones de contemplación que surge de algo tan sencillo y tan común como una mandarina. Yo soy María Cristina y este es el podcast del canal En la Tierra como en el Cielo. Bueno, pues resulta que yo tengo aquí en la casa un jardín muy bonito y me gusta llamarlo el Jardín de María. No solo porque tenemos una imagen de Nuestra Señora de Fátima ahí al fondo, sino porque es un lugar que me encanta. Me encanta para hacer silencio, para poder entrar en oración y sobre todo en oración de contemplación, en oración contemplativa. Entonces yo siempre que salgo al jardín voy caminando y voy recogiendo los limones que ya se han caído de los árboles y que ya están listos para hacer limonada o tomar agüita con limón y hielo. Y las mandarinas, la diferencia es que cuando las mandarinas ya están en el piso y yo las recojo, siempre están podridas, así que las recojo es para botarlas. Pero ese día yo recogí una mandarina y me di cuenta que curiosamente no estaba dañada. Entonces, cuando llegué al fondo del jardín, puse la mandarina en la mesa que tengo justo al frente de la imagen de Nuestra Señora, mientras me disponía a hacer la oración. Me senté en una de las dos sillas que tengo y me dispuse a que Jesús viniera conmigo a tomarse un cafecito. Ahí me quedé por un buen tiempo, recé el rosario, fui haciendo silencio, acallando mis pensamientos, mis sentidos. Le pedí perdón al Señor por mis cantidad de falencias, le pedí a la Madre que me llenara con su gracia, la gracia que ella tiene por gracia de Dios. Y empecé a pensar, ¿no? Varias preguntas vinieron a mi mente y le dije a mi madre, ¿cómo hago, mamá? Tengo tantas cosas de las que aún no he logrado liberarme, defectos tan aburridores. No quiero ser así. ¿Cuántas veces he dicho que seré diferente, que seré mejor y vuelvo a caer casi siempre en lo mismo? ¿Cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo voy a ser santa con esta forma de ser? Y cuando uno está en la presencia de Dios, su espíritu lo inspira, suscita, lo mueve a uno. Entonces de repente fijé la mirada en la mandarina que había puesto sobre la mesa y sentí el impulso de quitarle la cáscara y comérmela, y es muy extraño y lo cuento así porque primero no es de mis frutas preferidas y segundo
yo no soy de las que estoy orando y comiendo, pero pues sentí ese impulso y mientras yo le iba retirando la cáscara, me llegaba la certeza de que esa cáscara simbolizaba la protección de Dios, su amor que me envuelve así, me protege y me envuelve tal y como soy. Y luego a medida que le quitaba las cáscaras empiezan a salir esas especies como de hilachitas que siempre me han parecido como fastidiosas y que se las quito para poderme comer la mandarina. Y en ese momento supe que esas hilachas tan fastidiosas son mis defectos, que debo ir trabajando en ellos para desterrarlos, pero que definitivamente hacen parte de mi humanidad y que son un todo conmigo. Bueno, mordí la primera torreja y enseguida percibí el sabor de un fruto maduro, dulcecito. ¡Qué delicia! ¡Qué deleite! Y entendí que esa es mi esencia, la esencia de la persona, el lugar donde mi Dios ha puesto sus ojos, mi alma, lo que verdaderamente ve en mí como criatura suya. Y entendí que todo mi ser está rodeado por el amor de Dios, toda yo, incluso con lo que no me gusta de mí. Y me sentí tan amada por Dios, me sentí tan valorada, tan respetada por Él. Me dio como un poco de vergüenza, ¿sabes? Pero pues el amor que sentí en ese momento fue tan grande, más grande que esa vergüenza que me dio. Y así seguí por un tiempo disfrutando de la mandarina, comiéndome las torrejas una a una, quitándole las hilachitas y finalmente llegué a la última torreja y al morderla me doy cuenta de que estaba podrida. Uy, pues obviamente enseguida me tocó escupirla de mi boca. Y en mi conversación con Dios le pregunté, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Y entendí que es precisamente lo que queda oscuro por allá en mi alma. No son las pequeñeces que fastidian, sino los sentimientos, las actitudes, los pensamientos que en verdad dañan mi alma, que la pudren. En pocas palabras, lo que el Señor quiere es que yo vaya más a lo profundo, no esas típicas confesiones o exámenes de conciencia superficiales que siempre me llevan a lo mismo. No, cava más, ve más profundo, fíjate a ver qué hay allá adentro que está podrido. Duro, 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 pero muy provechoso para el alma. Y toca hacerlo, porque si no lo hago, eso va a seguir socavando y va a dañar todo el fruto, va a dañarme por dentro y probablemente voy a terminar dañando a los frutos con quienes comparto mi vida. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo saco de esto? No debemos quedarnos en pequeñeces, en escrúpulos. Muchos podemos tener el riesgo de caer en la tentación de los escrúpulos y esto no es bueno para nada. ¿Por qué? Porque nos aparta del bien y de hacer las cosas bien. De hecho, el escrúpulo en cuestiones morales no es bueno, porque puede llevarnos a caer en el pecado contra el Espíritu Santo. Por eso, recordemos siempre que quien cuenta es Dios. Él es el Salvador y Él nos basta. Si no fuera así, ¿te imaginas que hubiera sido de Pablo, de Pedro, de Dimas, el ladrón, de Mateo, el recaudador de impuestos y de la misma Magdalena? Mira, así lo que te mueva sea el amor de Dios. Si te agobian los escrúpulos, eso no está bien. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia. Y definitivamente, si estamos sufriendo por escrúpulos, lo mejor que podemos hacer es ir al Señor para adorarlo y llenarnos de Él. Eso es justo lo que necesitamos, llenarnos del amor de Dios. Mi propuesta es orar, es perseverar, es luchar, es cavar más profundo.
para buscar realmente eso que nos está dañando, no quedarnos en superficialidades, ir más profundo y permitirle a Dios que vaya haciendo en nosotros su obra para que un día esos frutos se den en plenitud para la gloria de Dios, para el bien de las almas y para nuestra propia santificación. Esta es una pequeña reflexión que, como les digo, es fruto de un momento de oración contemplativa que tuve un día cualquiera, normal, en mi casa. Esta oración de contemplación también la puedes hacer tú y estoy segurísima que a ti también, como a mí, el Señor te va a hablar a través de ese objeto, de esa imagen que decidas quedarte observando, como lo expliqué al principio, y que puedas acallar los sentidos y permitirle al Señor que te hable, que te guíe, que te inspire. Y si ya has hecho oración de contemplación o si después de escuchar esta reflexión decides practicarla, cuánto me encantaría que dejaras aquí abajo en los comentarios tu experiencia, porque es que resulta que las experiencias de unos nos alimentan a los otros, o sea, hay una retroalimentación y eso es muy importante en la construcción de la fe, en nuestra conversión. Recordemos que somos una familia y aquí oramos los unos por los otros. Qué alegría poder compartir esto con ustedes. Yo soy María Cristina y le pido a mi Dios que los bendiga.